¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque duermas 8 horas cada noche, tu cuerpo sigue inflamado, tu peso no se mueve y te despiertas más cansado que el día anterior? ¿Has probado dietas, ejercicios, suplementos y aún así algo no encaja? Te miras al espejo con frustración, como si tu cuerpo estuviera librando una batalla silenciosa contra ti. Y para colmo, esa vocecita interna que no perdona: seguro no lo estás haciendo bien. Deberías haber comido menos. Tenías que haber ido al gimnasio. Pero, ¿y si el problema no está en tu fuerza de voluntad? ¿Y si la raíz de todo está en algo invisible, silencioso, que ocurre precisamente mientras duermes? Dormir 8 horas no siempre significa descansar. No todos los sueños son iguales, y hay una mentira muy extendida que podría estar saboteando tu salud metabólica sin que lo sepas. Si alguna vez te has sentido agotado emocionalmente por no ver resultados, este video es para ti. Porque aquí no solo vamos a hablar de hormonas y metabolismo, vamos a hablar de ti, de cómo mereces un descanso real, de cómo tu cuerpo, cuando duerme de verdad, puede sanar, equilibrarse y sí, también adelgazar. Suscríbete si sientes que esto resuena contigo, deja tu comentario y comparte este contenido con alguien que necesita escuchar esta verdad. Nos han hecho creer que para perder peso basta con comer menos y moverse más. Pero casi nadie habla de lo que sucede por la noche, cuando el cuerpo parece quieto, pero en realidad está tomando decisiones clave. ¿Sabías que mientras duermes tu cuerpo regula el apetito, equilibra las hormonas del hambre, repara los músculos y activa mecanismos profundos de quema de grasa? Sin embargo, hay un gran malentendido. Pensar que dormir 8 horas es suficiente. Pero lo que realmente importa no es solo cuánto duermes, sino cómo y cuándo duermes. La calidad del sueño, los ciclos hormonales nocturnos y tu ritmo circadiano, ese reloj biológico que regula casi todas las funciones internas, son los verdaderos protagonistas en el proceso de pérdida de peso. En este video voy a revelarte por qué tantas personas duermen lo que deberían, pero aún así no logran adelgazar. Hablaremos de hormonas invisibles que pueden estar saboteando tu metabolismo, de errores comunes que arruinan tu descanso y sobre todo de cómo recuperar el poder del sueño como herramienta de transformación real. Porque sí, dormir puede ayudarte a bajar de peso, pero no cualquier sueño, sino uno que esté en armonía con tu biología. Imagina que tu cuerpo es una orquesta. Cada noche, cuando cierras los ojos, comienza una sinfonía interna. Hormonas afinando sus instrumentos, órganos ajustando sus ritmos, células reparándose desde adentro. Pero si el sueño es superficial, interrumpido o fuera de ritmo, esa orquesta suena desafinada y esa desarmonía impacta directamente en tu capacidad de adelgazar. La grelina y la leptina son dos hormonas altamente sensibles al sueño. La grelina despierta el hambre. La leptina, en cambio, envía la señal de saciedad. Cuando no descansamos bien, aunque hayan sido 8 horas mal distribuidas, la grelina se dispara y la leptina cae. ¿El resultado? Más hambre, menos control. ¿Te ha pasado que después de dormir mal, sientes antojos intensos de azúcar, pan o café? No es debilidad. Es tu cerebro desesperado por energía rápida, porque no logró recuperarse durante la noche. Y eso no es todo. También entra en escena la insulina, la hormona que regula el azúcar en sangre. Cuando duermes mal, tus células se vuelven más resistentes a ella, lo que provoca un mayor almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Y no podemos olvidar al cortisol, la hormona del estrés. Cuando el sueño es fragmentado o insuficiente, el cuerpo lo interpreta como una amenaza. El cortisol aumenta y con él la tendencia a acumular grasa visceral. Dormir mal es como dejar el coche encendido toda la noche. El motor sigue funcionando, pero se desgasta. Tu cuerpo, igual, sigue procesando, pero malgasta energía, acumula grasa y confunde sus señales internas. Y todo esto puede estar ocurriendo, incluso si haces ejercicio o comes bien. Porque sin un sueño profundo y reparador, tu sistema hormonal actúa como un sabotaje silencioso. Ahora que entendemos cómo la privación o mala calidad del sueño
afecta las principales hormonas del hambre y del estrés. Vamos a sumergirnos en otro aspecto crucial, muchas veces ignorado: el ritmo circadiano. Imagina que tu cuerpo es como un planeta que gira alrededor del Sol. Cada día, a medida que la luz cambia, tu organismo responde, produce hormonas, regula la temperatura, ajusta la digestión, activa o desacelera procesos vitales. Ese ciclo natural de 24 horas se llama ritmo circadiano. Pero cuando duermes fuera de horario o te expones a luz azul hasta tarde, como la del celular o el computador, ese reloj interno se desajusta y el impacto es profundo. Por ejemplo, la melatonina, conocida como la hormona del sueño, no solo sirve para ayudarte a dormir, también tiene un rol fundamental en la regulación metabólica y en la protección de las mitocondrias, que son las fábricas de energía de tus células. Sin suficiente melatonina, tu cuerpo no quema grasa de manera eficiente. Otro gran protagonista es la hormona del crecimiento, GH, que se libera principalmente durante el sueño profundo, en las primeras horas de la noche. Esta hormona es fundamental para regenerar los músculos y movilizar la grasa almacenada. Pero si te acuestas muy tarde o te despiertas varias veces durante la noche, pierdes esa ventana mágica de quema de grasa natural. Y hay más. Tu sensibilidad a la insulina es mayor por la mañana y disminuye por la noche. Eso significa que si cenas muy tarde, a tu cuerpo le cuesta más procesar la glucosa, favoreciendo el almacenamiento de grasa. Dormir bien y en el horario adecuado es como sintonizar tu cuerpo con una melodía armoniosa, donde cada sistema funciona en su mejor ritmo. La teoría es útil, sí, pero lo que realmente transforma tu vida son los hábitos diarios. Por eso, ahora vamos a ver acciones concretas para transformar tu sueño en un poderoso aliado para perder peso. 1. Crea una rutina nocturna sagrada. Tu cerebro ama la previsibilidad. Establece un horario fijo para dormir y despertar, incluso los fines de semana. Eso refuerza tu ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño profundo. Antes de acostarte, evita tareas estresantes o estímulos mentales intensos. Cambia el ritmo, toma una ducha tibia, haz respiraciones profundas, lee algo ligero o disfruta una infusión relajante. 2. Controla la luz azul. La luz de las pantallas bloquea la producción de melatonina, la hormona del sueño. Reduce el uso de celular, computadora o televisión al menos una hora antes de dormir. Usa filtros de luz azul o gafas especiales si lo necesitas. Por la noche, elige luces cálidas e indirectas y durante el día, especialmente por la mañana, expón tu cuerpo a la luz natural. Eso fortalece tu reloj biológico. 3. Alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial para producir serotonina y melatonina. Incluye en tu cena alimentos como plátano, avena, garbanzos, frutos secos o huevos. Combínalos con carbohidratos complejos para facilitar su absorción. Evita cenas pesadas o ricas en grasas antes de dormir, ya que pueden dificultar la digestión y afectar el sueño profundo. 4. Atención a la cafeína y al alcohol. La cafeína puede permanecer en tu cuerpo por hasta 8 horas. Procura tomarla solo por la mañana. Y aunque el alcohol parece relajar, en realidad interrumpe el sueño, especialmente las fases REM y profundas, donde ocurre la verdadera restauración. 5. Crea un entorno ideal para dormir. Convierte tu dormitorio en un santuario de descanso, que sea oscuro, silencioso y fresco, idealmente entre 18 y 20 nanometros. Usa cortinas blackout, aromas relajantes como lavanda o manzanilla y sonidos suaves como lluvia o naturaleza. Reserva la cama exclusivamente para dormir. No trabajes ni veas series en ella. Así, tu cerebro la asociará automáticamente con descanso. 6. Ejercicio físico, pero a la hora adecuada. El movimiento mejora la secreción de melatonina y favorece un sueño más profundo. Pero ojo, evita entrenamientos intensos de noche, ya que elevan el cortisol y dificultan conciliar el sueño.
Las caminatas al aire libre por la mañana son especialmente efectivas para reajustar tu reloj interno. 7. Nutrientes esenciales: magnesio, calcio y vitamina D. Estos tres nutrientes son clave para relajar los músculos y producir melatonina. Incluye en tu dieta magnesio, almendras, espinacas, semillas; calcio, vegetales verdes, chía, yogur natural; vitamina D, exposición solar o suplemento bajo orientación médica. Y no olvides mantenerte hidratado. La deshidratación nocturna puede provocar microdespertares y sueño fragmentado. Estas estrategias no son trucos rápidos, sino hábitos sostenibles que, con el tiempo, reeducan a tu cuerpo para descansar mejor y bajar de peso con más inteligencia. Dormir no es solo cerrar los ojos, es un acto de rendición, un gesto de confianza, un susurro del cuerpo que dice: hoy hice lo que pude, ahora puedo descansar. Pero, ¿cuántas veces te has acostado con el cuerpo tenso, la mente acelerada y el corazón lleno de culpas? Vivimos en una cultura que aplaude el esfuerzo, pero que desprecia el descanso. Una cultura que te dice: sigue adelante, pero no te enseña a escuchar el cansancio. Dormir bien es un acto de amor propio. Es alimentar el alma, no solo el metabolismo. Porque mientras duermes, tu cuerpo se cura, tu cerebro ordena memorias, tus hormonas se alinean, tu hambre emocional se apaga, tu inflamación disminuye y tu energía renace. Es como si el sueño fuera agua bajando hasta las raíces, silenciosa, invisible, pero esencial. Nada florece sin descanso. Si quieres adelgazar de forma real y duradera, no empieces por la balanza. Empieza por escuchar a tu cuerpo, con gentileza, con paciencia, porque descansar no es pereza, es sabiduría. Cada noche bien dormida es un acto de reconstrucción, y cuando despiertas después de un sueño profundo y reparador, algo cambia. Tu mirada se suaviza, tu apetito se regula, y la vida pesa menos. No es magia, es biología, y también es poesía. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Gracias por darte este momento de cuidado, porque elegir dormir mejor no es egoísmo, es autocuidado. Es un acto silencioso de rebeldía en un mundo que te exige rendir todo el tiempo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de salud, sí, pero también de emociones, de hormonas, pero también de esperanza, de peso, pero sobre todo de paz. Dale like si este contenido te ayudó. Compártelo con alguien que, como tú, merece descansar de verdad. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo es tu relación con el sueño? ¿Crees que podría ser tu aliado para bajar de peso? Te leo cada palabra, porque este canal no es solo mío, es nuestro.